En la exploración del quinto par craneal, se evalúa la función sensitiva del mismo, verificando la sensibilidad táctil, dolorosa y a la temperatura mediante la utilización de un algodón, un alfiler o tubos de ensayo con agua fría y caliente respectivamente. Para evaluar la función motora, se observa si existen fasciculaciones o atrofias de los músculos, se le pide al paciente que apriete las arcadas dentarias mientras el examinador palpa al mismo tiempo el relieve que forman los músculos macetero y temporal al contraerse, y por último se le ordena al paciente la ejecución de movimientos de masticación y ducción. También se evaluarán los reflejos córneo, nasopalpebral, supraciliar, maceteriano y nasalo estornudatorio utilizando la técnica explicada en la presente lámina. Dentro de las alteraciones más comunes que encontramos en este nervio craneal se encuentra la parálisis del quinto par. Según la afección de los núcleos reales de origen, pueden ser lesiones nucleares, lesiones infranucleares o lesiones supranucleares, y encontramos también la neuralgia del quinto par. La sintomatología de cada una de estas alteraciones se explica en la presente lámina. Ahora demostraremos de forma práctica las técnicas explicadas anteriormente. Para la exploración del octavo par craneal se evalúan ambas de sus ramas. En la rama coclear verificamos la agudeza auditiva preguntando si el paciente escucha el susurro de la voz y el roce de los dedos en ambos oídos. Con un diapasón se hace vibrar el mismo y se acerca lentamente al oído del paciente hasta que éste indique que lo percibe, y en cuál lado lo percibe mejor. Deberíamos también realizar una otoscopia para descartar obstrucciones de la transmisión del sonido. Para distinguir el tipo de hipoacusia existen las siguientes pruebas. El test de Weber, en el cual se coloca el diapasón después de hacerlo vibrar en el vértex. Las personas con audición normal perciben la vibración por igual en ambos oídos. Si existe alteración, se denomina lateralizado. En el caso de hipoacusia de conducción, se perciben las vibraciones más intensamente en el oído hipoacúsico. Y en la hipoacusia neurosensorial, las vibraciones se perciben con mayor intensidad en el oído sano. Para el test de Rines, se coloca el diapasón en la apófisis mastoide, y cuando el paciente deje de percibir la vibración, se coloca en el meato auditivo externo. Normalmente, el sonido se sigue percibiendo por vía aérea. En la hipoacusia de conducción, la audición ósea es mayor que la aérea. En la hipoacusia neurosensorial, la audición aérea es mejor que la ósea. Rine positivo significa percepción aérea mejor que ósea. Para el test de Schwabach, se coloca el diapasón en el área mastoidea del paciente, y al dejar de percibir la vibración, se determina el tiempo medido. Si este tiempo es mayor a 18 segundos, la prueba está alargada y puede ser indicativa de hipoacusia de conducción, y si es menor a 18 segundos, la prueba será una prueba cortada indicando hipoacusia neurosensorial. Debido a no tener los materiales necesarios para la realización de este examen, en esta lámina demostramos de manera gráfica cómo se realizan las pruebas antes mencionadas y qué significa cada una. El sistema vestibular participa en el mantenimiento de equilibrio junto al cerebro, la propiocepción y las aferencias visuales. En el examen objetivo de la rama vestibular se evalúa la presencia de nistagmo espontáneo y se explora el nistagmo provocado, excitando el laberinto de aparato vestibular para provocar un desequilibrio de ambos laberintos. La excitación se puede hacer por medios mecánicos, térmicos o eléctricos. La prueba calórica consiste en el que a un paciente acostado con la cabeza elevada a 30 grados se le irriga en cada oído abundante agua fría y caliente, y se registra el nistagmo generado. El agua caliente provoca un nistagmo hacia el oído irrigado, y el agua fría provoca un nistagmo que se aleja del oído irrigado y movimientos reaccionales hacia el mismo lado. También se provoca nistagmo mediante la prueba rotatoria, cuya técnica se explica en la presente lámina. Habitualmente el paciente presenta nistagmo en dirección opuesta al sentido de la rotación, vértigo y movimientos reaccionales hacia el lado opuesto al sentido del nistagmo. El nistagmo para el laberinto izquierdo es de 25 segundos y el nistagmo para el laberinto derecho es un poco más prolongado. La desviación espontánea de los miembros superiores se evalúa con la prueba del índice de Bahrani.
donde el paciente con los ojos cerrados extiende los brazos y el índice horizontalmente hacia el frente. El médico coloca su propio dedo índice de modo que toque el del paciente y se le pide a este que baje el brazo extendido y lo suba de inmediato volviendo a tocar el dedo del médico. Al existir compromiso laberíntico, los índices suelen desviarse hacia el lado afectado. El signo de Romberg se presenta cuando el paciente con lesión unilateral del laberinto, al estar de pie con los pies juntos y cerrar los ojos, tiende a caer hacia el lado afectado. Alteraciones generales del nervio, el enfermo referirá en la anamnesis sordera o anacusia, hipoacusia, hiperacusia, paracusia, acúfenos y vértigo. Para la rama coclear, la sordera puede ser de conducción o de percepción dependiendo del aparato lesionado. Es frecuente que los pacientes con hipoacusia hablen en un volumen más alto o miren detenidamente los labios del examinador. También pueden estar presentes alucinaciones auditivas. Las lesiones de la rama vestibular habitualmente se acompañan de sensación vertiginosa. Las alteraciones más comunes son el síndrome vestibular periférico y el síndrome vestibular central. La sintomatología es explicada en la presente lámina, siendo importante destacar que la sintomatología es incompleta y disarmónica en el síndrome vestibular central, a diferencia de en el síndrome periférico, donde es global. Ahora demostraremos de forma práctica cómo realizar la prueba del índice de Varani. Para la exploración física del cerebelo, hablaremos primero de las alteraciones que se pueden presentar en el paciente. La coordinación depende de la integridad cerebelosa y de las vías y centros que transmiten y reciben la sensibilidad propioceptiva. Los principales signos de alteración motora son hipotonía, que se manifiesta durante la exploración del tono muscular utilizando las pruebas de pasividad de Andre Thomas, la adiadococinesia, que es la incapacidad para realizar movimientos alternantes regulares rápidos, la dismetría, que es la incapacidad para realizar con exactitud movimientos a la distancia requerida, y la ataxia, la cual es un signo que indica alteración de la coordinación motora voluntaria y del control postural. Específicamente, la ataxia cerebelosa se puede acompañar de otros signos como temblor de intención, dismetría, disartria, hipotonía, o cuando la lesión se localiza en la línea media o vermis, lo más afectado es la estática y la marcha. Cuando la afectación es hemisférica, hay temblor, dismetría e hipotonía del mismo lado de la lesión. También está presente la sinergia, la cual es una disminución de la velocidad y coordinación en los movimientos que requieren varios grupos de músculos. El nistagmo cerebeloso es un temblor ocular que aparece cuando se intenta fijar la mirada sobre un punto en la periferia del campo visual. Puede ser pendular o en sacudidas. El temblor cerebeloso aparece con el movimiento. Es de oscilaciones amplias y puede ser descrito como un titubeo. Puede ser demostrado con la prueba dedo-nariz. Se hace más evidente cuando el dedo se aproxima a la meta preestablecida. El fenómeno de rebote es indicativo de lesión cerebelosa. En términos generales, los movimientos de un paciente con lesión cerebelar son fragmentados, con descomposición del movimiento, imprecisos e irregulares, no siendo posible alcanzar con exactitud el objetivo previsto. En la exploración física, para evaluar la función cerebelosa, es necesario comprobar previamente la indemnidad de la fuerza muscular y de la sensibilidad profunda. El equilibrio se puede evaluar mediante la prueba de Romberg. Esta a su vez puede ser simple o sensibilizada, utilizando la técnica descrita en la lámina. Para la exploración de la diadococinesia, se indica al paciente que efectúe movimientos rápidos alternativos de pronosupinación. Para evaluar la dismetría, se hace la prueba dedo-nariz, utilizando la técnica explicada en la lámina. La prueba talón-rodilla pone en evidencia las mismas alteraciones que la prueba dedo-nariz y se realiza utilizando la técnica descrita en la lámina. La prueba de rebote sirve para evaluar el fenómeno del mismo nombre. También se realizan pruebas de marcha para determinar alteraciones en la misma y deducir si estas son de origen cerebeloso.
Muchas gracias por su atención.